esférica o de ese tipo de simetrías, nos ahorra bastante trabajo. Ujú. ¿Ese qué problema es? ¿El de un cable coaxial? Ajá, el de un cilindro, ¿no? Radio R, y bueno, un cilindro sólido, por así decirlo, ¿no? Ahora vamos a ver uno donde haya tres, o sea, donde tengamos un cilindro de esa forma, ¿no? Nada más hago el dibujo, es así, y entonces aquí yo tengo un cilindro dentro de otro, y entonces este de acá, el de afuera, nada más es así como la cubierta, entonces hay que encontrar el campo aquí, el campo aquí entre los dos cilindros y el campo afuera. Ujú. Entonces, ese va a ser así como del caso de tres, de un cilindro que es sólido, que es como el que vemos ahorita, y otro que lo cubre, nada más. Ajá. Entonces, ahora vemos eso también, por ejemplo, el de una esfera. Le digo, estos problemas son muy recurrentes cuando se tiene este tipo de simetrías, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una esfera que tiene una densidad superficial sigma, y sigma es constante, habíamos visto que esto se podía ver como si la carga estuviera en el centro, ¿no? O sea, como si yo tuviera aquí una carga en ese punto, ahí estuviera contenida toda la carga nada más, ¿no? Y esto con Gauss se ve de volada, porque ustedes tienen esto, toman una superficie gaussiana acá más grande. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, si esta esfera tiene un radio R y esta tiene un radio R, obviamente en este caso, R minúscula es mayor que R, eso es igual a Q encerrado entre epsilon cero. Ajá. Entonces, esto no va a ser otra cosa más el integral de esto, ¿no? Y la carga encerrada es, acuérdense que sigma es la carga, el área, ¿no? Como es constante, se podemos ver así. Entonces, simplemente toda la carga va a ser sigma, sigma por el área entre epsilon cero. Uh-huh. Ok, entonces, fíjense, el área de esta integral nos va a quedar de esa forma. Esto de aquí, la integral de línea, digo, la integral de superficie, esto pues es solamente el área de la esfera. Ajá. Entonces esto es 4pi. 4pi por r cuadrado, ¿no? Y esto es igual a sigma epsilon cero por 4pi r cuadrado. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, ya no simplemente, o sea, no se ve para que esto sea, pero si ustedes lo dejan en términos del volumen total, esto nos queda 1 entre 4pi epsilon cero, que es toda la carga, que es la carga que está acá arriba, por r cuadrada, ¿no? Y este resultado ya lo habíamos visto. Este es como si yo tuviera nada más la carga aquí, en el centro de la esfera, aquí, ¿no?
Y si yo quisiera verlo adentro, esto es afuera. Esto es para fuera de la esfera. O bueno, para R minúscula mayor que R. Si ustedes quieren calcular el campo con R menor, es decir, adentro, esto es simplemente 0, ¿no? Porque la carga encerrada, ¿cuánto va a ser? La carga encerrada es 0. Entonces, si la carga encerrada es 0, pues el campo tiene que ser 0. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, como toda la carga está afuera, se puede ver de esa manera. ¿Ok? Bueno, pueden hacer el otro, así que hagan como ejercicio, el de que tengan una esfera, pero que la esfera sea sólida, es decir, que tenga una densidad, que ahora tenga una densidad, una densidad volumétrica, ¿ok? No que sea superficial, o sea, así que la carga no solo esté en la superficie, sino en toda la esfera, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, como les decía, vamos a pasar más al tema que nos interesa, que es el del, el que nos va a dar paso para ver las condiciones de borde de las que estaba hablando el doctor al principio. ¿Ok? Entonces, primero hacemos el problema de una placa infinita. ¿Ok? Entonces, si tenemos una placa infinita, se va a tener un campo hacia acá. Esto tiene una densidad de carga sigma. Entonces, como les decía, ustedes toman su superficie gaussiana, una cajita de píldoras que cubra tanto arriba como por debajo. ¿Sale? Esto obviamente tiene un área. Entonces, la carga encerrada por esta cajita no va a ser otra cosa más que sigma por el área de la cajita, ¿no? Entonces, si aplicamos Gauss aquí, nos va a quedar que esto es E punto de A y esto obviamente va a ser cerrada, entonces esto es 2 veces la magnitud de A y esto es 1 entre epsilon 0 por sigma A. ¿Sale? Entonces, las áreas se nos van y entonces el campo nos va a quedar de esta forma, ¿no? Entre 2 epsilon 0. Entonces, cuando tengamos el campo en la parte, se pone el valor suelto porque tenemos dos, ¿no? Tenemos uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Es decir, cuando tengamos en la parte de arriba, vamos a tener o sea, en la parte de arriba, arriba, es sigma 2 epsilon 0, si ponemos como positivo, y en la parte por debajo, esto es menos sigma de 2 epsilon 0, ¿no? Entonces, los libros generalmente lo ponen así. N, ¿no? Donde n es el vector normal a la superficie. Ajá. Y ahora algo importante aquí es ver que este campo es constante, o sea, es igual en todo punto. No importa qué tan lejos estés. Habíamos visto que en la esfera iba cayendo como 1 entre r cuadrada. Ajá. En todo se cae, pero en este no. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque se tiene las placas que son paralelas. Entonces, si nosotros tenemos dos placas, ahora una con un sigma más, que sean, o sea, dos placas infinitas que están paralelas, entonces yo voy a tener tres regiones que analizar, ¿no?
una región 1 aquí, una región 2 y una región 3. Entonces, véanlo así. Véanlo así, si lo vemos así como de parte, como son paralelas, lo podemos ver así. ¿Sale? O sea, hay un campo aquí, un campo 2 aquí y un campo 2 aquí y un campo 3 aquí. Entonces, fíjense, como el campo es constante, quiere decir que para esta, la que es positiva, vamos a tener un campo así, ¿no? Que sale, ¿no? Ese es para la placa positiva. Ajá. Y para la placa negativa, que es esta de acá, vamos a tener un campo que entra. Entonces ustedes pueden ver que aquí, en esta parte, el campo es cero, al igual que aquí, ¿no? Pero entre las dos es esto, ¿no? ¿Por qué? Pues se están sumando, ¿no? Cada uno aporta un sigma, epsilon medios. Entonces ya entre los dos es sigma epsilon. ¿Sale? Digo, esto va a ser importante porque luego vamos a hacer precisamente que que la cajita se haga chiquita y entonces eso nos va a llevar a las condiciones de borde que le estaba diciendo el profesor. Ustedes pueden notar que las tapas aquí, las tapas no van a contribuir en nada. ¿Por qué? Porque la normal, o sea, el campo y el diferencial de área van a ser ortogonales, ¿no? Y entonces eso no contribuyen. Además de eso, cuando hagamos el grosor, el alto de la tapita, lo hagamos cero, hagamos tender epsilon a cero, entonces tampoco va a contribuir, ¿no? O sea, ese término se va yendo a cero poco a poco. ¿Vale? ¿Dudas con esto, chicos? Digo, o sea, quiere hacer más ejercicio, ¿por qué? Ahorita lo vamos a usar. ¿Dudas con esto? No. ¿No? Sí, esto es bastante sencillo, ¿no? De hecho, es mío. Ok. Pero bueno, también otra de las cosas que quería que vieran es que al usar Gauss se simplifican mucho ciertos cálculos. ¿Ok? Por ejemplo, en, en la clase anterior vimos que cuando teníamos una esfera y queríamos calcular el área sobre un punto P, en ella nos salía una integral bastante difícil, ¿no? Que había que hacerla por fracciones parciales y todo eso. Entonces, el hecho de tener que trabajar con componentes es lo que nos hace eso. Entonces, ahorita también vamos a ver cómo esto se simplifica mucho cuando se trabaja con el potencial, ¿no? Porque ya no interesan las componentes. Pues aquí también en Gauss, por ejemplo, como estamos haciendo E.dA, entonces eso ya es un escalar. Entonces tampoco ya no estamos trabajando con componentes. ¿Vale? Entonces, primero hacemos el del que les decía hace rato, el de un cilindro. Bueno, acá hace un cable coaxial. Entonces tenemos algo así. Y entonces, tiene un radio A. De acá tiene un radio B. Y nosotros vamos a tomar vamos a encontrar el campo en las tres regiones. Afuera, tiene una densidad de carga, sigma. Y esta es superficial y esta tiene una densidad volumétrica ρ. De manera tal que la magnitud de sigma
hace que, o sea, es contraria en signo a la de Rho, tal que en conjunto todo el circuito, o sea, todo este cable es neutro, ¿no? O sea, a ver, les leo el problema. Si un cable coaxial largo tiene una densidad de carga volumétrica Rho en el interior con un radio A y una densidad de carga superficial uniforme en la cáscara cilíndrica exterior, que es esta de acá, que es de radio B. Esta carga superficial es negativa y tiene la magnitud justa para que el cable en su conjunto sea eléctricamente neutro. Tendrá que encontrar el campo en las tres regiones, es decir, dentro del cilindro, que es la región 1, entre los dos cilindros y fuera del cilindro, ¿no? Fuera del cable. Entonces, para el primer caso, hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que la carga encerrada va a ser el único problema aquí, bueno, entre comillas. Para afuera, vamos a ver que el campo, si quieren, en la región de afuera, en S mayor que B, ¿el campo cuánto es? El campo es cero. Tiene que ser cero, porque si no, o sea, el cable es neutro. Entonces, la carga total que está encerrando es cero. ¿Vale? En medio, para el caso cuando tenemos que A es menor que S y es menor que B, pues igual, aplicamos lo mismo, ¿no? 0 E punto de A, y esto es igual a la carga encerrada, 3 epsilon 0. Pero la carga encerrada, ya vimos que es ¿quién? La carga encerrada es otra cosa más que ρ por el volumen del cilindro, ¿ok? Es decir, ¿bien? Este es el área del cilindro que nosotros estamos tomando, ¿no? Estamos tomando un cilindro. Estamos tomando un cilindro aquí. Aquí, que encierra este. ¿Sabes que no lo quiero dibujar porque ahí lo voy a quemar? O sea, uno que encierre al cilindro este chiquito. Entonces ya simplemente hay que quitar lo que se tiene que quitar, es decir, la L se va con la L, el pi se va con el pi, y finalmente nos queda que dentro esto es rho a cuadrada entre 2 epsilon 0 doble entre S en la dirección radial, ¿no? Simplemente estoy pasando el 2S que está acá a la izquierda, lo pasamos para abajo y ya, ¿sale? Eso es para entre los dos cilindros. Y para el caso en el tercer cilindro, vamos a ver, digo, en el caso adentro del cilindro, es decir, aquí, vamos a tomar un cilindrito más chiquito que está dentro de este, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, la carga encerrada no va a ser toda, ¿no? Es decir,
el cilindro encerrador, o sea, la superficie gaussiana, pues. Entonces, Q encerrado va a ser otra cosa más que ρ por pi, ¿vale? Esa es la carga que estoy encerrando. Punto de A va a ser igual a la carga encerrada, que es la que está aquí arriba. Y entonces aquí tenemos que de nuevo 2pi SL tiene que ser igual a, ¿no? Pi la cuadrada L entre epsilon 0. De nuevo quitamos lo que se tiene que quitar, esto con este con este. Y entonces no sé, porque escribía. ¿Eh? Entonces ya E es rho S. Este cuadrado se va con esta S de aquí. Entre 2 epsilon 0 y esta es la dirección de S. Entonces, fíjense, vamos a hacer un pequeño gráfico de esto porque es importante precisamente para lo de la continuidad, ¿no? Fíjense que dentro del cilindro, que es este, es una función lineal, es decir, esto empieza a crecer de manera lineal, ¿no? Llega a un punto, es decir, al punto cuando a ese punto aquí es A, es decir, cuando llegamos al punto del cilindro, es decir, entre los dos cilindros, y ahí vemos que ese término ahora es eso. Aquí está, ¿no? Es este de aquí. Este está decayendo de la forma 1 entre S. Ajá. Entonces, este va a decaer hasta que llega a un punto B. Así es, hasta que llega a B, es decir, hasta que llegas al cilindro, y luego aquí se va a hacer 0, ¿no? Porque ya estamos afuera del cilindro. Entonces, fíjense cómo aquí, o sea, aquí hay una discontinuidad, ¿sí? Y es la discontinuidad precisamente de la que hablaba el doctor hace rato. ¿Por qué? Porque estamos pasando de este cilindro, es decir, de aquí, de este grandote, estamos llegando aquí. Del chiquito, perdón, estamos pasando a, que es cuando la curva hace esto, ¿no? Que llega aquí y empieza a caer. Pero cuando llegamos a B, es decir, cuando tenemos una superficie con una densidad de carga, hay una discontinuidad, ¿no? Que hace esto. Cuando pasamos de, de estar en medio de los dos cilindros a estar afuera del cilindro, cuando pasamos por la superficie grande, entonces hay una discontinuidad. Y esa discontinuidad es la que les mencionaba hace rato el profesor, ¿no? Es decir, cuando ustedes tienen una carga, digo, una superficie que tiene una densidad de carga superficial, va a haber una discontinuidad. Cuando no, obviamente, entonces no hay discontinuidad y entonces el campo es continuo. ¿Ok? Y esa es la parte, la discontinuidad normal de la que les hablaba el profesor hace rato. ¿Ok? Es decir, si ustedes tienen una superficie cualquiera aquí, entonces si toman de nuevo la cajita de píldoras, esta es la superficie que tiene densidad sigma,
Entonces aquí tenemos un campo E que es normal a la superficie. Este está sobre la superficie. Y hay otro que está aquí abajo, ¿no? Que es normal también, pero que está por debajo. ¿Sí? Si aplicamos Gauss en esto, tenemos esta parte, ¿no? Punto de A, y esto es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga encerrada, que no es otra cosa más que sigma A, ¿ok? Entonces, lo que tenemos en realidad es esto, ¿no? Es la normal sobre el campo, la componente normal sobre menos la componente por debajo, y esto tiene que ser igual a 1 entre epsilon 0 sigma. Y esta es la discontinuidad de la que el profe les habló, ¿sí? Fíjense que cuando sigma es 0, es decir, cuando no hay superficie que tenga densidad de carga, entonces ahí sí E sobre es igual a E por debajo. Entonces ahí sí es continua. ¿Ok? Entonces, conclusión, podemos decir que la componente normal es discontinua por una cantidad. Esa es la cantidad con la que es discontinua en la frontera. Y ya vemos que si no existe dicho, y digo, es algo lógico, simplemente estaríamos pensando, si no hubiera una superficie que tiene una carga, entonces estaríamos pensando como en algo así, como nada más como un obstáculo, digamos, pero no está afectando en nada al campo, simplemente lo pasa y ya. ¿Ok? Pero fíjense que hay algo que también es importante, a lo mejor, o sea, el campo no, la parte normal no es continua, pero si ustedes ahora ven esta superficie aquí, ajá, dado que, unas flechitas, dado que ya habían visto que este campo es irrotacional, o sea, por el teorema de Stokes, eso nos garantiza que entonces la integral de línea del campo es 0. Ajá. Eso nos garantiza que no importa la trayectoria por la cual tú estés tomando esta integral, esto no te van a interesar los puntos finales, inicial y final, ¿no? Entonces, si ustedes hacen cada vez más chiquita esa cajita, entonces, van a tener las componentes, es decir, van a tener una aquí y otra acá, ¿no? Que va con o sea, la que va hacia acá, pero le dibujo otro color. La de color rojo, por así decirlo, va a ser la positiva, que es la que estamos recorriendo por arriba. Ajá. Y la negra va a ser la parte por abajo que estamos recorriendo. Ajá. Entonces, si nosotros hacemos cada vez más chiquita esta caja, esta de aquí, entonces pueden ver que esos van a ser iguales, ¿no? Vamos a hacer el grosor de esta, vamos a llamarle epsilon, es el alto de la cajita. Entonces, cuando yo la hago tender a 0, esas dos trayectorias van a coincidir. Entonces, la trayectoria normal, la trayectoria paralela, la componente paralela del Perdón, campo Giovanni. Mande. Acabo de recibir otro aviso de que se va a suspender la reunión. Sí. Si se suspende, voy a volverla a abrir en el mismo lugar.
Ok, Creo que el contrato a la universidad, ok, pero vamos a seguir usándolo aunque tengamos que volver a abrirlo. ok, sí. No, Les Profesor, quería avisar para que todos sepan ok. que pueden volver a abrirlo, espero. Gracias, profesor, profesor. Bueno, profesor, tiene que renovar la licencia en Kuwait cada 45 días para que no se corte. ¿en dónde? En Kuwait tiene En que renovar Kuwait. ajá, Sí, tiene ok. que renovar la licencia cada 40. Lo voy a hacer para el lunes. Ok. Ok, Nos dice que tiene 3 minutos, ¿no? Para que se reinicie. sí. Ok. Bueno, no concluye eso último y ya. Entonces, fíjense, chicos, las componentes paralelas sí son iguales, ¿sí? Y no importa si tenemos una superficie con una densidad de carga. Esas siempre van a ser paralelas, siempre van a ser continuas. Ajá. En las componentes normales, si tenemos densidad de carga superficial, entonces no van a ser continuas, y si no tenemos, entonces sí son continuas. ¿Ok? Ahora, ustedes también recordarán que el campo lo podemos escribir de esta forma, como menos el gradiente de algo. Esto nos lo da precisamente también el hecho de que el campo es irrotacional, es decir, que es estático, porque cuando ya no es estático, acuérdense que se tiene la ecuación me parece que es la de Faraday, ¿no? Unidades más, unidades menos, la verdad no recuerdo bien. Creo que está bien. Ajá, pero cuando tenemos el campo estático, entonces esto es cero. Y entonces esta parte nos va a garantizar que nosotros podamos escribir también para el potencial de esta forma, ¿no? Es decir, simplemente estoy escribiendo las condiciones de continuidad en términos de los potenciales. Ese menos salió evidentemente de menos el gradiente de aquí, ¿no? De este menos que está aquí. Entonces, esta es la forma en que se puede escribir las condiciones. Es decir, se me va a hacer esto con respecto de n es igual al gradiente de b punto n. Ajá. En el caso de coordenadas esféricas, esto va a ser la coordenada de b con respecto de r. ¿Sale? Bueno, no quiero continuar con el siguiente ejemplo porque queda 1 minuto y nos va a botar esto. ¿Vale? Pero entonces le digo, quédense con eso, si quedaron con el día de hoy, quédense con esa, muchos libros lo manejan así, ¿no? Lo ponen ahí, esto lo borran y esto lo,
Si quieres probar a ver si ya te Sí, sí, la pantalla. ya está. Sí, ya. Vale, chicos. Gracias, doctor. Continuamos, entonces. Entonces, como les decía, lo importante que pues, puede quedar esta clase es estas condiciones, ¿ok? Que para la componente normal no es continua, pero para la componente tangencial, digo, para la corriente, la componente paralela sí es continuo siempre, ¿ok? Y de hecho algunos libros lo ponen de esta manera. Ajá, con el vector normal. Porque obviamente pues el vector normal en la componente, en su componente paralela, pues es cero, ¿no? De una manera de escribirlo. Ajá. Pero también, debido, igual, como les comentó el profesor hace rato, si ustedes tienen una superficie y entonces tienen sigma, entonces ustedes saben que el potencial es menos la integral de AB del campo de L. Entonces ustedes toman un punto por debajo y un punto por encima, ¿no? De esto. Un punto A, un punto B. Que cruce obviamente a través de la superficie. Entonces, ustedes cuando hagan tender a cero el trayecto, la longitud, o sea, el camino por donde van a integrar, entonces esa integral es cero. ¿No? Porque el camino es cero, la longitud es cero. Entonces, si esa longitud es cero, entonces la integral se hace cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el potencial es continuo también siempre. El potencial sí es continuo en la superficie, siempre. Ajá, es decir, el potencial sobre es igual potencial por debajo. Y eso es precisamente, de nuevo, a que el potencial, o sea, al hecho de que el campo es irrotacional, entonces no importa la trayectoria por donde la llevemos, siempre se puede hacer esa aseveración. Al hacer la longitud chiquita, tenemos eso. Y el hecho de que las parciales, o sea, el hecho de que las derivadas parciales no sean continuas, es precisamente a que esto en realidad es el campo. Ok. Entonces, para concluir con esa parte, que es un ejercicio de de potenciales en esféricas, que estos son ejercicios un poquito largos, pero juntan todos estas ideas, ¿no? Entonces, nos dice que si nosotros tenemos una densidad de carga superficial, así tenemos una esfera que tiene una densidad de carga superficial igual a, que depende solo de la componente polar, de esta forma, ¿no? Coseno de teta. Esta tiene un radio R. Ok. Entonces, fíjense, hay que calcular tanto el potencial adentro y el campo adentro, y el potencial afuera y el campo afuera, ¿sí? En ambos lados. Entonces, yo voy a tener un campo que le voy a llamar, digamos, el de afuera, le voy a llamar B+. Ajá, este va a ser fuera. Y el de adentro le llamo B-, ¿no? Esto es dentro de la esfera. Ustedes supongo que vieron que la forma,
la forma general en coordenadas esféricas de esto es la suma desde L igual a 0 hasta infinito de AL R a la L más BL entre RL más 1, entonces por los polinomios de Legendre, ¿no? Donde esta parte precisamente es adentro donde nos garantiza que no haya una singularidad en el origen, y esto nos garantiza que el potencial no diverja cuando se va a infinito. Entonces, esto se usa para dentro y eso se usa para fuera de la superficie. ¿Ok? Entonces, B más nos va a quedar de esta forma, ¿no? Va a ser la suma L igual a 0. Bueno, voy a tratar de omitir, no me lo voy a poner una vez y ustedes ya saben que siempre esto va desde 0 hasta infinito. De BL R menos L menos 1 por el polinomio de Legendre. B menos es la suma, igual desde L, de AL R a la L. Igual por el polinomio de Legendre. ¿Okay? Debido a la condición de continuidad que teníamos, que B en la frontera, es decir, B evaluado en R, más tiene que ser igual a B evaluado en R, el menos, ¿no? Esa es una condición de frontera que vimos que se cumple siempre. Entonces, lo que nos dice es que la suma de L, de BL, R menos L menos 1, por el polinomio de Legendre, tiene que ser igual a la suma de L, de AL, R a la L, igual el mismo polinomio, ¿no? Digo, aquí el espacio es un poquito pequeño y no es muy práctico, pero bueno, ustedes supongo que tuvieron que haber visto también o conocen la condición de ortogonalidad de los polinomios de Legendre, que esos son ortogonales. Digamos, si tengo un polinomio Pn, coseno por Pm, bajo la función peso, seno de teta, y esto es igual a 2 entre 2n más 1, delta de nm. Esa es la condición de ortogonalidad que cumplen los polinomios de Legendre bajo la función peso de seno de teta. Entonces aquí lo que se hace es precisamente meter este seno, o sea, multiplicar todo por seno de teta, e integrar desde 0 a pi, y eso nos va a quedar. Entonces, eso lo hacemos para que nos quede solamente un coeficiente, ¿no? Es decir, nos va a quedar la integral, la suma desde L de BL R menos L menos 1, la integral de PL'. Voy a dejar de ponerle el argumento, ¿no? Por PL seno de teta, y esto lo hacemos igual del otro lado. L a L R L integral PL', PL seno de teta. Ahí. Acá. ¿Sale? Esto para que nos quede solamente eso, ¿no? O sea, nos va a quedar la suma de L, de BL, de R menos L menos 1 por 2n, perdón, L más 1 delta de L, L'. Igual acá, ¿no? L a L
RL por 2L más 1, delta de L, L'. Entonces, fíjense, el único término, debido a la delta que se tiene ahí, el único término que va a sobrevivir va a ser para L igual a L'. Ajá. Entonces, nos quitamos a la suma. Como L es L' es simplemente un índice mudo para contar, entonces podemos decir que BL R a la menos L menos 1 tiene que ser igual a L RL. Entonces, BL es igual a L perdón. Este es un subíndice, no es. 2L más 1, ¿vale? Digo, esto nos va a interesar mucho, porque digo, a final de cuentas lo que tenemos que encontrar son los coeficientes. Ahora, la otra condición de borde nos está diciendo que las derivadas evaluadas en la superficie deben de cumplir una condición de borde, es decir, sigma teta es igual a sigma coseno de teta, debe de ser igual a epsilon 0 por la parcial de B menos R evaluado en R. Esto es la parcial de B punto N. Menos la parcial de B más respecto de R evaluado en R. Okay. ¿Dudas con esto, chicos? Digo, a lo mejor voy un poquito rápido, no sé, pero es que sí es un poquito talachudo esto. Sí, oye, Giovanni, ¿nos vas a compartir las notas? Sí, otras vamos. Esas digo, no las voy a compartir porque están muy feas, pero sí, a rato déjenme las escribo bien y se las mando. Pero no se te va a olvidar porque la otra vez también se te olvidó las de las anteriores. Sí, es que no las he hecho, es que no las he pasado limpio. He tenido un poco de trabajo, pero sí, a rato se las mando, se los prometo. Muchas gracias. ¿Sale? Entonces, fíjense, la parcial de esto. Entonces, la parcial de B, del B menos, con respecto de R, evaluado en R, no es otra cosa más que la suma de por L, de AL, ya evaluado, en L menos 1, ¿no? Y la parcial en B más, respecto de R, igual evaluado en R, no es otra cosa más que menos la suma de L más 1 por BL R menos L menos 2. Y me faltó el polinomio de Lechán, ¿no? Porque este no está evaluado. Este solamente depende de teta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hacemos el mismo, bueno, es la misma idea. Pero fíjense, yo tengo que esto es 0 coseno de teta, y esto es igual, la suma corre sobre L, este menos se me va a hacer más con el menos de aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces lo puedo meter todo en una suma, ¿no? Para no escribir tanto. ¿Vale? Entonces esto va a ser L a L de R, L menos 1, más L más 1 de BL de RL menos 2, y todo esto multiplicado por el polinomio de Lechán. ¿Ok? Entonces, fíjense,
Aquí tengo una suma sobre todas las L's, ¿no? L igual a 0, L igual a 1 y así. Pero el polinomio, el primer polinomio de Legendre, casualmente es igual a ¿cuánto? Entonces, en lugar de escribir yo sigma 0 coseno de teta, lo escribo como sigma 0, el primer polinomio de Legendre. Entonces, si yo quiero que esto sea igual, es decir, que esta suma sea igual, el único término que me debe de sobrevivir es el L igual a 1. ¿Sí? Si no me va a meter términos más que no, que yo no quiero. Entonces, A1, digo, o sea, perdón, va a ser igual a 0 para toda L diferente de 1. Y también BL va a ser igual a 0 para toda L que sea diferente de 1. Entonces, el único que me va a quedar va a ser de esta forma, ¿no? 0 coseno de teta va a ser igual a epsilon 0. L vale 1. Ajá. Aquí también, perdón, se me olvidó, pero aquí va el epsilon 0. L vale 1, entonces va a quedar nada más esto es, perdón, el primero es 1, AL1, y este término de aquí pues va a ser R a la 0, ¿no? Que es 1. Luego más, entonces aquí me va a quedar un 2 en ese término, BL1, y acá me va a quedar entonces R a la menos 3. ¿Sale? Entonces va a quedar más 2, B1, ajá, R a la menos 3, y eso multiplicado por el primer polinomio de Legendre. Entonces, ahora sí, este término yo lo puedo quitar con este. Y por lo tanto, fíjense, de acuerdo a la otra condición que yo tengo acá, a la primera que encontramos, esta, va a quedar entonces que B1 va a ser igual a A1 por R a la 3, ¿no? Porque L vale 1. Ok. Entonces me va a quedar que sigma 0 va a ser igual a epsilon 0 a 1 más 2 por A1 R a la 3. Esto multiplicado por R a la menos 3. Por lo tanto, sigma 0 es epsilon 0. Este término de aquí es 1. Entonces me va a quedar 3 veces A1. Entonces, A1 no es otra cosa más que sigma 0 entre 3 epsilon 0. ¿Sale? Esta es más importante. Y de acuerdo, regresando a la otra que teníamos que B1 es igual a A1 R. Esto estamos usando la condición de la que encontramos acá, ¿no? Esta de aquí. Entonces B1 va a ser igual a esto, ¿no? A 1 R a la 3. Que fue lo que usamos acá. R a la 3. Simplemente sustituimos. Y entonces B1 nos queda sigma 0 de 3 epsilon 0 por R cúbica. ¿Sale? Entonces de nuevo tenemos aquí un... Entonces fíjense, ya nada más nos... En todo nuestro proceso fue el AL1, entonces B más no es otra cosa más que B1, ajá, R menos 1, ¿sale?
Simplemente sustituimos esto y eso nos queda sigma 0, 3, epsilon 0. R cúbica entre R cuadrado. ¿Sale? Esto que está aquí es igual al campo, digo, al potencial en la parte de afuera. Para la parte de adentro, hay que sustituir nada más A, ¿no? Porque es, acuérdense que es A1 por R a la 1. Fue el único término que nos sobrevivió. Entonces, como A1 es otra cosa más que epsilon 0 entre 3, digo, sigma 0 entre 3 epsilon 0, entonces BR es sigma 0 entre 3 epsilon 0 R. Y este es para afuera. Y ustedes pueden ver que efectivamente cumple con las condiciones de borde. Si R es igual a R minúscula es igual a R mayúscula, pueden ver que B menos es igual a B más en R, ¿no? O sea, arriba van a ver que les va a quedar un R cúbica entre R cuadrada y solo los va a quitar y solo les queda R, y en el de abajo pues solamente les va a quedar R, ¿no? Y bueno, para encontrar el campo es bastante sencillo. El campo no es otra cosa más que menos el gradiente de B. Entonces, si ustedes quieren encontrar el campo afuera, simplemente tienen que tomar el gradiente de B más, ¿no? Menos el gradiente de B más. Y esto no es otra cosa más que menos el gradiente en coordenadas esféricas es 1 entre R cuadrada. No es cierto, no es cierto. Les estoy mintiendo. Es nada más, es menos. Esa es la divergencia. Es la parcial con respecto de R de la componente de la función. Es decir, es sigma 0 R cúbica entre 3 epsilon 0 R cuadrada coseno de teta. ¿Sí? Ay, perdón, sí. Aquí se me olvidó el primer polinomio de Lechán. Porque sobrevivió ese, ¿no? O sea, era esto por P1. Y aquí también. Por P1. Este es B más. ¿Ok? Y aquí también. Aquí le ponemos R cos de teta. ¿Vale? Entonces simplemente hay que sacar el gradiente de este de acá arriba y del de abajo y ya está, ¿no? Eso después de hacer ahí un poquito de talacha, les queda que es, lo comprueban ustedes ahí con calma. Es sigma 0, R, este es R cúbica entre 3 epsilon 0 R cúbica 2 coseno de teta
en la componente R más seno de teta en la componente polar. Este es el campo afuera. Y el campo adentro les va a quedar menos epsilon 0, digo, sigma 0 entre 3 epsilon 0 por el coseno de teta r teta menos el seno de teta. ¿Vale? Luego si quieren lo comprueban. Pero bueno, o sea, lo que tienen que hacer aquí, chicos, es encontrar de forma explícita estos coeficientes. Siempre el problema se va a reducir a eso. Ahora, ustedes deben de usar esas dos condiciones de borde que tienen y además considerar el caso, por ejemplo, hay veces que les pueden poner, digamos, un dipolo en el centro, adentro de la esfera. Entonces, si ustedes les ponen un dipolo, entonces el potencial, cuando ustedes tomen el potencial dentro de la esfera, va a ser la suma de L, de AL, R a la L, más el potencial del dipolo. Que, si mal no recuerdo, es algo así. Tienen que agregar ese, porque si no, estarían ignorando esa contribución del dipolo. O hay otros casos en los que les dicen, tienen una esfera, la cual está inmersa en un campo, digamos, de cero. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tomen el B más, el de afuera, entonces toman L, B, L entre L más 1, el PL, en el de arriba se me olvidó poner el nuevo polinomio, siempre se me olvidó el polinomio. Más o menos, o sea, la contribución del campo. O sea, cuando ustedes se vayan a infinito, tienen que recuperar el campo. ¿Sí? O sea, cuando R tiende a infinito, ustedes ponen por acá y tienen que recuperar el campo en el cual está inmersa la esfera. Y también aquí. Cuando ustedes se vayan al centro, tienen que recuperar el campo que produce el dipolo o lo que está ahí adentro. Si les ponen los dos, pues simplemente consideran eso y de nuevo buscan cómo escribir AL y los ALs y los BLs. Porque son los coeficientes, que es como cuando hacen una serie de Fourier, ¿no? En la serie de Fourier ustedes buscan encontrar los coeficientes de Fourier. Aquí están haciendo lo mismo. Y simplemente lo buscan poner en términos de cosas que son constantes o cosas que conocen. Y también, pues siempre, si les dan, por ejemplo, no sé, un polinomio, algo así que digan, tiene una carga superficial sigma coseno cuadrado de teta, pues entonces bueno, entonces el polinomio de Legendre que me relaciona algo así como a 1 más coseno cuadrado, entonces van a usar ese polinomio nada más. No vayan a usar todos, si no les van a meter términos términos que no contribuyen. Ajá. O sea, no recuerdo bien, pero esto me parece que es algo así, ¿no? Más coseno cuadrado o algo así. Pero entonces ustedes van a ver qué polinomio les conviene tomar y entonces todos los demás coeficientes los hacen cero y solamente toman ese. ¿Ok? Hay un ejercicio interesante que es el de una esfera que arriba tiene una carga sigma más y arriba tiene una carga sigma menos. Si quieren, inténtenlo y si se atoran en algo, pues me dicen, pero yo estoy casi seguro que el profesor va a poner algo así, como de un ejercicio como de este estilo. Entonces, no se practiquen eso, yo al rato les prometo así que me ponga a descansarlas en un PDF. Es que, por ejemplo, eso ya lo hice, pero me salió ahí, o sea, me basé en el libro del Jackson. Ajá. Y salió a una integral horrible y no sé si, por ejemplo, hay que
o sea, hay que, digamos, exhibir los primeros polinomios de Legend, o qué onda. Sí, casi por lo general siempre dicen así como exhibe los primeros 6 o 5 o algo así. Ah, no, pero son 6, son muchísimos. 5, 4. Yo pensaba que iba nada más así como que querían el término bipolar, el cuadripolar máximo, pero... Y, o sea, bueno, ver que pues nada más, bueno, que se tiene como la idea de qué es lo que se está haciendo, ¿no? A lo mejor no es tanto así que tantos polinomios. O sea, el chiste es que digas, bueno, estás tomando bien las condiciones de borde. O sea, más que nada lo que interesa en ese tipo de problemas es ver que están tomando bien las condiciones de frontera. Ahora, esa sigma que tienes ahí, es densidad de carga, ¿no? Sí, es la densidad que tiene la esfera en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pues en la parte, es una superficie. O sea, está pegada, por así decirlo, en la superficie. Aquí, pero fíjate, nuestro problema es distinto, ¿no? Porque nosotros nos dejaron como problema que no la densidad de carga, sino más bien el voltaje sea distinto. O sea, la densidad de carga, ¿quién es? ¿En el 2? No, en el 1. En el 1 nos dijeron, ¿sabes qué? En la esfera, de la mitad para arriba tienes un voltaje y de la mitad para abajo tienes otro voltaje. Las cargas ahí se acomodarán como sea, pero lo importante es que en la parte de arriba tienes un voltaje y en la parte de abajo tienes un voltaje. O sea, no una densidad de carga, sino un voltaje. ¿En la tarea o en cuál? Ajá. Perdón, jóvenes, se va a volver a cortar esta cosa, entonces quería avisarles que si me cambian el número de acceso, yo les mando un correo a todos para que se puedan comunicar. El lunes pueden seguir con la resolución de problemas. Creo que está siendo muy útil por lo que veo. Y del problema que está preguntando Luis, es un potencial, no es un voltaje. Esféricos que tienen potenciales iguales de magnitud y sentidos opuestos arriba y abajo del casquete esférico. Los casquetes están aislados y hay que encontrar la solución que cambie de signo cuando cambie teta entre pi sobre 2 y pi sobre 2 a pi. Eso es un problema clásico, está resuelto, como les dije, en el Jackson, y hay soluciones en otros textos, pero todavía el lunes no vamos a hacer el examen, sino que vamos a seguir con este trabajo que está presentándoles Giovanni, que creo que está siendo muy útil. El examen yo creo que podremos discutir el lunes cuando será más conveniente hacerlo. Ya se va a cortar la comunicación y ya no voy a hacer otro ingreso. Así que los saludo y el lunes seguimos con Giovanni presentando problemas. ¿Okay? Sí, gracias, profe. Gracias, Giovanni. Okay, sí, gracias, por nada. Giovanni. Por nada, nos vemos. Gracias. Sí, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Vale, bye.